¿Alguna vez te has preguntado qué pasa si conectas una barra de sonido, por ejemplo, de la marca Samsung en un televisor de la marca LG? ¿Funcionará de la mejor manera? ¿Le sacarás todo el provecho a la barra de sonido? Pues bien, en este video te voy a dar la respuesta a esas preguntas. Lo primero que debes saber es que algunas barras de sonido, aunque ofrezcan conexión vía cable digital óptico y vía cable HDMI, muchas veces solamente incluyen o bien el cable digital óptico o bien el cable HDMI. Supongamos que conectes la barra de sonido por medio del cable digital óptico. Entonces, en el sistema operativo de tu televisor LG, más concretamente en este menú, debes escoger aquí en salida de audio, dispositivo de salida óptica, más bocinas del televisor si así lo quieres, o solamente la salida por medio del dispositivo, en este caso la barra de sonido que, como te digo, está conectada por medio del cable digital óptico. Pues bien, si este fuera el caso, obviamente la salida de sonido solamente sería por medio de la barra de sonido. En este caso, los botones de volumen del televisor no van a funcionar y tendrías que agarrar el control remoto de la barra de sonido y, por supuesto, incrementar o decrecer la cantidad de volumen de acuerdo a tu gusto. Si escoges la salida de audio por medio del dispositivo conectado vía cable digital óptico más las bocinas del televisor, obviamente ambos dispositivos van a responder en cuanto a audio, es decir, que vas a escuchar el audio por medio de la barra de sonido, pero el volumen lo seguirás controlando sí o sí por medio del control remoto de la barra de sonido Samsung, y el volumen de las bocinas del televisor por medio de las teclas del control remoto, bien sea el control remoto básico o en este caso el control mágico. Aquí te voy a dejar un ejemplo. Entonces mira, esta opción es por supuesto para aprovechar también el volumen de los altavoces del televisor, aunque de mi punto de vista la calidad en general no va a ser la misma cuando el audio salga a través de ambos dispositivos, porque la calidad de los altavoces de los televisores no suele ser la mejor, no suele ser la misma en comparación a una barra de sonido. Aunque la calidad de los altavoces de este LG, que más concretamente es el UR8750 de 55 pulgadas, no está para nada mal. Entonces tú decides en este caso que quieres escuchar, si solamente la barra de sonido o los dos dispositivos al mismo tiempo. Sin embargo, debes entender que cuando conectas la barra de sonido de la marca Samsung por medio del cable digital óptico, lastimosamente no puedes controlar como tal la subida y bajada de volumen de la barra de sonido con el Magic Remote del televisor. Eso no sería posible y tal vez sea un inconveniente o algo problemático para algunas personas. Tampoco puedes controlar el encendido y el apagado de la barra de sonido. Si enciendes el televisor, apagas el televisor con el Magic Remote, la barra de sonido no va a responder. La barra de sonido solamente en este caso responderá con el control remoto de la barra de sonido. Entonces, para que tengas en cuenta ese aspecto, que tal vez pueda resultar algo relevante, porque tal vez sea un poco incómodo tener que utilizar dos controles al mismo tiempo, aunque sí o sí será necesario para que, como te digo, puedas hacer sonar ambos dispositivos al mismo tiempo. Ahora bien, para conectar tu barra de sonido de la marca Samsung a tu televisor LG, lo primero que debes hacer es, por supuesto, sincronizarlas. Te vas aquí a este menú en tu televisor de la marca LG, esperas a que cargue. Primero lo que debes hacer entonces también es que en tu barra de sonido de la marca Samsung la opción BT Pairing debe estar sintonizada, lo cual normalmente se hace por medio del control remoto de la barra de sonido, aquí donde dice BT Pair. Le vas a dar clic en ella para que la barra de sonido entonces esté dispuesta a ser encontrada. Luego das clic aquí donde dice audio en tu televisor LG, le das clic acá donde dice salida de audio, dispositivo Bluetooth.
Luego acá donde dice usar una bocina inalámbrica, das clic aquí donde dice dispositivo Bluetooth. En este caso entonces como tal ya las he sincronizado, pero aquí te va a aparecer para ser sincronizada, le das clic primero en buscar, va a encontrar la barra de sonido, haces clic en ella y esperas unos pocos segundos. Aquí como te digo ya la he conectado vía Bluetooth, es decir, la barra de sonido Samsung al televisor LG. Luego puedes irte acá a este menú para que sea más fácil. Aquí puedes corroborar que la barra de sonido está por medio de la salida de sonido, perdón, está por medio de la barra de sonido vía Bluetooth. Ahora bien, para poder controlar el volumen con el Magic Remote también de la barra de sonido realmente no se puede hacer en sí. Es decir, lo primero que debes hacer es que con el control remoto de la barra de sonido Samsung debes incrementar el volumen a la máxima capacidad. Y ya con eso lo que puedes hacer entonces con el Magic Remote es bajarle o subirle. Pero si por ejemplo el volumen en la barra de sonido estuviera en 50, entonces aún si incrementaras con el Magic Remote el volumen a 100, realmente el volumen como tal estaría a 50. Digamos que es una leve desventaja, por decirlo de alguna forma, pero ya sabes que deberías entonces, en este caso con la conexión vía Bluetooth, mantener el volumen de tu barra de sonido Samsung a 100 por medio del control remoto de la barra de sonido, y así entonces ya puedes controlar el sonido con el Magic Remote. Ahora bien, si decidieras apagar el televisor LG, lamentablemente entonces la barra de sonido seguiría encendida. Entonces para poder apagarla debes hacer clic en el botón de encendido o apagado en el control remoto de la barra de la barra Samsung. Y si decidieras encender de nuevo el televisor LG, obviamente la barra de sonido Samsung, bueno, en este caso sí se pudo encender porque daba la orden de hacer la conexión, entonces probablemente eso hizo que la barra de sonido se encendiera. Pero ya sabes que al apagar pues no se va a apagar la barra de sonido. La barra de sonido Samsung va a quedar encendida, lo cual tal vez para algunas personas sea algo molesto porque sí o sí al final van a tener que utilizar los dos controles remotos. Por último y lo más recomendado sería conectar tu barra de sonido de la marca Samsung a tu televisor LG al puerto HDMI compatible con canal de retorno de audio o canal de retorno de audio mejorado. No con el fin de mejorar la calidad, porque desde mi punto de vista la calidad es la misma en cuanto a audio si decides hacer la conexión vía Bluetooth, vía cable digital óptico o vía cable HDMI. Lo digo principalmente para que al Magic Remote o control mágico lo puedas sincronizar con la barra de sonido para poder controlar el encendido y el apagado y la subida y bajada de volumen. Normalmente entonces al oprimir este botón de las entradas del Magic Remote te va a aparecer aquí de una vez la barra de sonido Samsung. Normalmente el televisor LG la reconoce rápidamente. Le das clic aquí donde dice configuración de control remoto universal. Muchas veces esta sincronización se lleva a cabo de forma automática, pero en caso de que no se lleve a cabo, simplemente te va a aparecer la siguiente pantalla que te voy a mostrar. Para poder realizar la configuración te va a aparecer así. Entonces lo que haces es oprimir aquí donde dice HDMI 2, que sería el puerto HDMI al cual he conectado la barra de sonido Samsung. Luego de esto simplemente le das clic aquí donde dice administrar configuración y luego donde dice iniciar la configuración. Esperas a que cargue esta pantalla, escoges entonces en este caso barra de sonido, le das clic aquí donde dice siguiente. Luego te van a aparecer estas opciones que serían las marcas. Entonces escoge la marca de tu barra de sonido, recuerda que es de la marca Samsung, le das clic aquí donde dice siguiente. Y le das clic aquí donde dice iniciar prueba. Esperas a que cargue esta pantalla y lo que vas a hacer es darle clic acá con el botón de la ruedita donde dice encendido. Entonces como ves la barra de sonido se encendió, por lo cual aquí te va a preguntar ¿el botón de encendido funcionó correctamente
En la pantalla barra de sonido, cuando lo presionó, le vas a dar clic en sí, porque como viste, la barra de sonido se encendió. De esta forma entonces el control mágico se ha sincronizado con la barra de sonido de la marca Samsung. Le das clic aquí donde dice listo y entonces ya sabes, se ha sincronizado el control remoto de tu televisor LG con la barra de sonido de la marca Samsung para poder controlar por supuesto el audio con el Magic Remote, es decir que te libras de alguna forma de tener que utilizar dos controles remotos al mismo tiempo, porque ya no vas a tener que utilizar el control remoto de la barra de sonido Samsung, solamente el control mágico de tu televisor LG. Como vas a ver, voy a realizar una prueba. Pero por supuesto, antes debes cerciorarte aquí en este menú que la salida de audio sea por medio de la barra de sonido conectada al puerto HDMI. Busca la opción, sería dispositivos HDMI. Seleccionas esto. Entonces ya de esta manera, como ves, este loguito cambia con el Magic Remote. Entonces esto indica que el volumen solamente se controla como tal en la barra de sonido. El audio solamente va a salir por medio de la barra de sonido y lo controlas por medio del Magic Remote. Aquí te voy a dejar entonces una prueba. Pero antes debes saber que los modos de audio que provee el televisor LG obviamente no van a estar disponibles, porque el audio solamente va a salir a través de la barra de sonido. Pero si quisieras, por ejemplo, cambiar el modo de audio en tu barra de sonido, lo debes hacer por medio del control remoto de la misma. Yo te recomendaría, para que no tengas que utilizar los controles remotos al mismo tiempo, que lo dejes, por ejemplo, en el modo Surround, que en este caso me parece uno de los más equilibrados o de los mejores. Nuestra galaxia está en manos de los Serinaba. Solo una parte de la profecía aún no se ha cumplido en el mundo. Por cierto, y como te decía, también el botón de encendido pues apagaría tanto el televisor como la barra de sonido, lo cual está genial, y obviamente también encendería ambos dispositivos, tanto el televisor como la barra de sonido, lo cual es, desde mi punto de vista, un aspecto muy importante, o por lo menos para mí lo es, para tener que evitar utilizar siempre dos controles remotos al mismo tiempo, porque puede resultar algo tedioso a la larga. Ahora bien, como aspectos finales, simplemente quiero decirte que con esta barra de sonido Samsung, que sería más concretamente la Q600C, simplemente lo principal que desaprovecharía sería la tecnología Q-Symphony, porque aunque la barra de sonido es compatible con esa tecnología, solamente los televisores Samsung serían compatibles con la misma, y lo que hace la tecnología Q-Symphony es que los altavoces del televisor se activan también en un cierto porcentaje para mejorar un poco la potencia y la calidad. Pero desde mi punto de vista no es algo tan sorprendente, por lo cual si tienes una barra de sonido Samsung y quieres comprar un televisor LG o viceversa, adelante, ya sabes que es posible realizar estas conexiones y realmente va a funcionar muy bien, y obviamente la calidad va a depender como tal de la barra de sonido que hayas decidido comprar. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.